vamos a presentarla ya. Creo que ya resolví ese tema. Eh, mm, bueno, yo me llamo Edson Pacheco, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Andrés Delgado y en el transcurso de 2 minutos vamos a conversar, creo, lo que yo considero que es lo más relevante ya sobre estos temas en salud mental de niños y adolescentes, que son el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TEA y TDAH son las siglas de las condiciones que les he comentado, ¿no? Que estoy comentando. Obviamente son temas grandes, pero repito, creo que voy a comentar lo que siento que es más relevante, ¿ya? Pero al ser temas grandes, sí les ruego que me disculpen si alguna diapositiva la paso un poco más rápido, ¿sí? Muy bien. Entonces, trabajo en el área de psiquiatría del Hospital Andrés Delgado ya hace algunos cuantos años, ya 3, 4 me parece. Lo que vamos a comentar hoy día es, pues esos temas, ¿no? Que es el TEA, el TDAH, eh, que son trastornos del neurodesarrollo, cómo se originan, su epidemiología, cómo se presentan, qué evaluamos, cómo finalmente hacemos el diagnóstico y cómo hacemos las intervenciones. Y luego les compartiré algunas de mis conclusiones en base a estos temas, ¿ya? El TEA, el trastorno del espectro autista, y el TDAH o trastorno por déficit de atención hiperactividad, son trastornos, el nombre lo dice, la T en ambos, y son trastornos del neurodesarrollo, los dos. No son los únicos trastornos del neurodesarrollo que hay, de hecho son varios, pero dentro de todos, pues estos son muy prevalentes, ¿ya? Y también pueden generar muchos problemas. ¿Qué es un trastorno? Em, Uno creo que puede intuirlo ya, pero quizá formalmente es aquella situación en la que hay una alteración que involucre mucho la conducta, emociones, pensamientos de las personas, ¿no? En lo que es emociones, concretamente en la regulación de estas, porque emociones tenerlas es normal, con diferentes intensidades y todo. El tema es cómo las manejamos, cómo las regulamos, qué tanto las sentimos y lo que estas nos llevan a hacer. Cuando hay una alteración de estos temas, pues hablamos de un trastorno, siempre y cuando estas alteraciones generen problemas y o malestar intenso, ¿no? En áreas importantes del funcionamiento de una persona, en su vida individual, social, familiar, educativa, trabajo, etcétera. Problemas o malestar asociado a estas alteraciones, hablamos de un trastorno en salud mental. Entonces, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? Pues es lo mismo, pero relacionado a las primeras etapas del desarrollo neurológico de una persona. Son los primeros años de vida, en otras palabras, ¿ya? Eso es el neurodesarrollo. Trastorno cognitivo del comportamiento, surgidos que surgen durante este periodo inicial de desarrollo que generan dificultades en las funciones intelectuales, motoras, lenguaje y sociales específicas de las primeras partes del desarrollo neurológico. Trastornos del neurodesarrollo, pues, tienen un origen variado, puesto que cualquier cosa que influye en mi neurodesarrollo en esos primeros años de vida, desde la gestación y durante las primeras etapas de vida, puede dar síntomas, puede dar manifestaciones, puede dar problemas. Y como el sistema nervioso funciona en conjunto dentro de sí mismo y con el cuerpo en general, una alteración o un problema en el sistema nervioso puede dar, de hecho, diversos síntomas. Por tanto, muchos de los trastornos del neurodesarrollo muchas veces no vienen solos, ¿ya? Hay mucha comorbilidad, ¿sí? Pues es importante, a veces hay muchos puntos en común. Cada trastorno es único, ¿ya? Pero puede haber mucha comorbilidad y por tanto el manejo puede ser muy común entre ellos, ¿sí? Si hablamos ya específicamente de diagnósticos, trastorno del neurodesarrollo, en las últimas clasificaciones diagnósticas, sea la CIE-11 de la OMS o el DSM-5, la versión revisada, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, hay algunos que comparten en común ya. En esencia está el TEA, el TDAH, la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Ya así es como lo denominamos actualmente. Antes se denominaba retraso mental, pero ahora lo llamamos trastorno del desarrollo intelectual. Trastorno del desarrollo del habla y el lenguaje, o trastorno de la comunicación para los americanos. Trastorno del desarrollo del aprendizaje o trastorno de aprendizaje específico para los americanos, trastorno del desarrollo de la coordinación motora,
o trastornos motores para los americanos, trastorno por movimientos estereotipados, ¿ya? Este está más dentro de trastornos motores para los americanos, pero es un área aparte para lo que es la OMS, al menos la última versión. Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Pues es un trastorno del neurodesarrollo, pero que describe una combinación particular, o sea, describe un conjunto de manifestaciones como conjunto en unas personas, pero que afecta a dos determinadas áreas. O sea, tiene que afectar estas dos áreas, ¿ya? Un área es la comunicación social, ya, comunicación dentro de todas sus manifestaciones, verbal y no verbal, ya, y también la otra área que abarca es los comportamientos repetitivos, intereses restringidos y alteraciones sensoriales o comportamientos sensoriales, o sea, los sentidos, en otras palabras. Aquí, pues, a haber conductas que se repitan como estereotipias, ¿no? Aleteos o palabras o intereses, algo como que se repita y es fijo, poco flexible. Y también sumado a eso está las alteraciones sensoriales, hiper o hipo, o sea, mucha sensibilidad o poca sensibilidad. Por ejemplo, que sea yo muy sensible a sonidos hará que yo los tolere menos cuando son de cierto volumen o tono, que la licuadora, que los fuegos artificiales pueden generar mucho estrés. O por ejemplo, que sienta menos estas cosas, aparentemente. Entonces busque más eso, quiera oler cosas, quiera sentir cosas. Entonces, estas alteraciones sensoriales también están parte de esta segunda área. Entonces, son alteraciones en las dos áreas para hablar del trastorno del espectro autista. Evidentemente hay criterios diagnósticos, ya. No solo porque yo tenga alguna alteración en las dos áreas, ya significa que en las dos áreas significa que ya tenga trastorno del espectro autista. Hay que ser muy específico. Si no, el diagnóstico sería muy laxo. Em, y por supuesto, como cualquier trastorno del neurodesarrollo empieza en las primeras etapas de la vida. Me gusta a mí imaginármelo de esta manera, ¿ya? Póngase que yo, para poder hacer un diagnóstico de un determinado trastorno, tengo que juntar una determinada cantidad de síntomas. De una lista grande, al menos una cantidad de síntomas. Entonces, póngase, por ejemplo, que yo dijera de que tengo que tener al menos tres colores, ya de tres colores diferentes, que incluye el verde para hablar de un determinado diagnóstico. ¿Ya? Y cada color podríamos imaginar como que fuera un síntoma ya. Entonces tengo esta persona que no tiene ninguno de los colores, no tiene ninguna de estas manifestaciones. Luego tengo otra persona que tiene de hecho tiene cuatro. En la imagen hay cuatro puntos, uno muy pequeño, muy arriba. Ya, tengo otra persona que tiene también cuatro puntos, pero aquí el verde es mucho más obvio, es mucho más claro, ¿ya? eh, ya tiene tres colores al menos, ¿sí? Y otras personas que tienen obviamente más colores, mayor cantidad de colores, ¿ya? Mayor variedad de estos y una que tiene casi todo, ¿ya? Para efectos de un diagnóstico, probablemente solo los últimos, los cuatro últimos, perdón, se calificarían para un diagnóstico. Si me he puesto como que tengo que tener al menos tres colores y tenga que tener uno de ellos verde, pero un verde muy claro, o sea, muy obvio, ¿ya? En, en cambio, la primera, que no tiene ningún color, y la segunda, que el verde es muy tenue, ¿ya? Entonces no calificarían dentro de esto. Y las últimas cuatro sí, pero las últimas cuatro también son muy variables una de la otra, son muy distintas, ¿ya? Si se dan cuenta, pues es diferente el de arriba, con el que está justo al medio, ¿ya? Pero para términos de criterios, los cuatro últimos, ¿ya? Tendría el mismo diagnóstico, por más diferentes que sean, pero comparten ya las características que he mencionado, ¿sí? Em, entonces, a eso se refiere un espectro, ¿ya? Puede haber una diversa presentación de síntomas, pero que dentro de todo hay algunas cosas en común, pero la presentación puede ser muy diversa, variable, con más dificultades en una persona que en otras, y viceversa, ¿ya? Eso es un espectro. A veces eso hace que sea un poco complejo intervenir o diagnosticar, sobre todo cuando son casos más tenues en cuanto a manifestaciones y así. Pero que es importante hacerlo porque depende de los problemas que tenga una persona, es cómo yo voy a ayudarla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad o el famoso TDAH? Igual, trastorno del neurodesarrollo que presenta de forma persistente, frecuente, continua, varios problemas. Problemas en la atención,
lo dice el nombre, problemas en la hiperactividad. Y la tercera característica de esta alteración es la impulsividad. También es, de alguna manera es un tipo de espectro, ya, porque dentro del TDAH habrá chicos y chicas que tal vez tengan más problemas en la atención, otros que tengan más problemas en la hiperactividad e impulsividad, y otros que tengan una combinación mixta. Entonces también un espectro, pero que tienen en común alteraciones en estas cosas, ¿ya? Para hablar de TDAH, estas manifestaciones tienen que forzosamente generar problemas, sea mucho malestar o malestar importante, o problemas en mi desempeño individual, social, académico, laboral, familiar, etcétera. Si no me genera problemas ni malestar, no puedo hablar de un trastorno, ¿sí? O sea, que yo sea muy distraído y todo, pero funciono y no tengo malestar, no tengo un trastorno. Es que por definición, ¿podría estar dentro del espectro? Pues sí. Pero estamos hablando ahorita bajo las definiciones de las categorías diagnósticas de lo que ya me genera problemas, del malestar. Por eso estoy hablando de trastorno, ¿ya? Em, y al menos durante los primeros 12 años de vida, ¿no? Que aparecieron. Antes eran menos, como antes de los 6, ahora hasta los 12 años de vida para que inicie las manifestaciones. Sí, pero tengo que descartar que estas manifestaciones no sean por otra cosa, que las explique mejor. Eso también es un poco difícil a veces. ¿Las personas con TH se concentran? Claro que se concentran, ya. Solo que tal vez la forma de concentrarse es distinta, porque tal vez o- en algo que tal vez me sea mucho más eh, no muy motivante, necesito más energía, tiempo, ya, y esfuerzo para hacerlo. Entonces es más cansado, ¿ya? Pero de que se concentra, pueden concentrar. Y a veces pueden concentrarse mucho más que otras personas. Una persona con TH puede tener este hiperfoco, o sea, en algo que sí es muy motivante puede hasta quedarse allí prendido de eso, muy enfocado en eso, perdón, más que lo que podrían hacer otras personas. Puede haber hiperfoco incluso, o sea, puede haber incluso más atención. Hay quienes ponen que el TDAH es un problema de hecho, de mucha atención. Me enfoco tanto en esta cosa que lo demás ya para mí no entra. Eh, pero bueno, alteraciones en la atención, en otras palabras, ¿ya? Entonces, todo niño que se distraiga tiene TDAH, no. Los niños de por sí se distraen muy fácil, ¿ya? Solo que la idea es que se distraiga mucho y genere problemas. Y esa distractibilidad puede ser por infinidad de razones físicas, nutricionales, hormonales, problemas medioambientales, socioeconómicos, del aula, pues tantas cosas influyen en la concentración. No todo va a ser TDAH, ¿ya? El origen de los trastornos del neurodesarrollo es variado, ¿ya? Todo lo que influye en el neurodesarrollo, puede generar síntomas. Entonces, por tanto, puede ser muchos factores. Factores genéticos, hay obvio, hay mucha heredabilidad en ellos, mucha heredabilidad, sea para la presencia de síntomas o para la vulnerabilidad para la presentación de estos, ¿ya? Puede haber factores durante, pues, que se presenten durante el embarazo, que hipoxia, que infecciones, que tantas cosas, ¿ya? Este, mm, Puede haber factores ambientales que influyen también, ¿ya? Medioambientales que influyen en los síntomas, en la generación de síntomas, problemas, pues alrededor, ¿no? Problemas del desarrollo, o que influyen en el desarrollo, pues anemia, etcétera. Factores neurobiológicos, epilepsia, convulsiones, tumoraciones, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas del trastorno del espectro autista? Como tal, son las mismas, pero conozcamos algunos factores de riesgo mucho más específicos ya. La edad avanzada de los padres, complicaciones de parto, obesidad materna, intervalo breve entre los embarazos, diabetes mellitus, uso de algunas sustancias como valproato, podrían asociarse mayormente a la presentación de estos síntomas ya en el niño que va por nacer, el niño que está por nacer. Entonces, en este gráfico vemos todo lo que está encima de la línea está asociado como un factor de riesgo, ¿ya? Todo lo que está abajo de esa línea sería un factor protector, ya, o sea, es al contrario. Y todo lo que cruza la línea es algo como que estadísticamente no se tiene muy claro, ya. A más alto esté el gráfico, digamos, la caja, mayor riesgo estadísticamente hablando representa, ya. Entonces, hay algunos factores que sabemos que son riesgo, lo que les decía, hipoxia, diabetes, edad paterna, edad materna avanzada, ya. Tener un hermano mayor con trastorno del espectro autista es un factor de riesgo muy importante porque también hay mucho de genético en esto, ¿ya? Entonces, si yo tengo un hermano con este diagnóstico, hay alta probabilidad de que yo también lo tenga. Entonces, si yo tengo un niño con TEA, tengo que forzosamente buscar síntomas de TEA en los demás hermanos, ¿ya?
Y al revés, hay factores que aparentemente pueden ser protectores, como el ácido fólico, ¿ya? Durante la gestación, ¿no? Ácido fólico materno. Esta es otra gráfica de factores que no están muy claros porque cruzan la línea, pero ahí hay uno que está al fondo a la derecha, ya, que es vacunas. Sin vacunas es una caja muy pequeña y cruza la línea casi a la mitad, o prácticamente a la mitad. ¿Qué significaría eso en términos estadísticos? Que podría ser tanto como un factor de riesgo como un factor protector al mismo tiempo, ¿ya? Y estadísticamente podrías, de hecho, manifestarse así. En otras palabras, realmente no habría ninguna evidencia actual que las vacunas impliquen un factor de riesgo para trastorno del espectro autista. Estadísticamente es algo muy bajo, ya como probabilidad. Entonces no los consideramos en el presente como factor de riesgo. Y estadísticamente hablando, estamos hablando de estudios muy grandes, ¿ya? Es que evalúan eso. Es tan grande que por eso la caja es pequeña, una caja muy, muy específica, ¿ya? Entonces, no, vacunas ya no ponemos como factor de riesgo. O sea, vacunas en general, sí. Hay otros factores que son mucho más riesgosos, lo estoy mostrando acá. Bueno, ya. Hay factores que involucran, por ejemplo, entre los 6 meses y el año de edad. Hay en este periodo del desarrollo neurológico en estas edades, hay mucho mayor crecimiento de la superficie cerebral. El cerebro no es como una bola que simplemente va creciendo de tamaño conforme pasa el tiempo, desde que uno nace ya. Van habiendo cambios en determinados momentos, momentos, edades de la vida de una persona, en las que son puntos muy susceptibles de poda sináptica, neuronal. Hay ciertos momentos en los que tal vez hay más de estos cambios, entonces uno es más vulnerable a desarrollar síntomas y una alteración en estos momentos, ¿ya? Hay personas que pueden nacer con una vulnerabilidad, pero no manifiestan síntomas al inicio. Entonces pasa que aparentemente mi desarrollo neurológico está aparentemente normal y llega una edad entre el 1 y los 2 años, promedio año y medio, más o menos, en el que puede un niño o niña estar aparentemente todo bien, pero empiezan como a regresionar, como a manifestar síntomas o perder alguna habilidad que hayan adquirido o simplemente ya no seguir avanzando más de lo que hayan avanzado. Y a veces eso puede parecer un poco abrupto, o sea, como de un momento al otro, de un día al otro. Eh, y al suceder eso es como que llama mucho la atención. Este niño ayer hacía esto, ahora ya no lo hace, estaba haciendo de esta manera y ya no lo hace, o ha dejado de hacer esto. A veces muy rápido les digo. Y eso, cuando son síntomas regresivos, se habla de síntomas regresivos en el autismo. Y hay muchos chicos con autismo presentan eso, síntomas regresivos. Es como que todo estaba yendo aparentemente bien, pero llega un punto en el que como que se estanca o retrocede, ¿ya? Precisamente por estos momentos. Y, y entonces, si es un cambio muy abrupto, puede pasar de que uno lo asocie. Ay, ¿qué pasó hace poco? Ah, le pusieron la vacuna. Ah, fue la vacuna le provocó esto, porque no encuentro otra cosa. Sí, pero, a ver, es fácil hacer esa asociación porque normalmente si uno hace su esquema de crecimiento y desarrollo normal, vacuna en los primeros años de vida y es muy frecuente, ya, pues, cada rato. Y a veces no, estadísticamente hablando no era eso, simplemente es algo que iba a tal vez pasar. Eso no se tiene aún muy claro, ¿ya? Pero eso, entonces, no solo hay esos periodos sensibles en esos primeros años de vida, los hay durante el desarrollo neurológico en general, hasta los veintitantos años, que es cuando acaba ya. Por ejemplo, otro momento vulnerable está en la adolescencia o empezando la adultez. Por eso algunos síntomas tipo de trastorno obsesivo compulsivo o posteriores, como por ejemplo la esquizofrenia, también pueden aparecer como de golpe, muy rápido, empezaron a aparecer síntomas de estos. Porque hay periodos sensibles del desarrollo neurológico, ¿ya? En el TH es parecido, hay muchos factores genéticos, fisiológicos, ambientales, deficiencias visuales, auditivas, metabólicos. Hay más síntomas de TDAH en epilepsia. O sea, puede haber TEA o TDAH así como algo muy obvio desde el nacimiento, pero también puede haber TEA y TDAH como síntomas de algo, ¿no? Pero tal vez lo suficiente intensos para hablar ya del diagnóstico de trastorno de TEA o TDAH, ¿ya? Esta es una imagen muy bonita para mí. Este es en el TDAH concretamente. Lo que aquí muestra es las diferencias en la corteza. Las áreas que están más coloreadas, tanto arriba como abajo, son las áreas en las que hay menor grosor cortical, o sea, de sustancia gris cortical, entre niños con TDAH y sin TDAH.
Entonces, los niños con TDAH tienen menor grosor cortical en esas áreas que están más resaltadas. ¿Cuáles son las áreas? Pues si lo ven, pues áreas prefrontales, corteza dorsolateral y amígdala. O sea, básicamente control de impulsos y hay planificación. Sí hay alteraciones anatómicas en chicos con un diagnóstico confirmado de TDAH. O sea, no solo como que se porta mal, no, no, sí, sí, hay algo neurológico también detrás de eso. Por eso es importante la identificación, ¿ya? No, no todo TDAH se basa principalmente en tratamiento en medicamentos, ¿ah? Eso no es una conspiración del Big Pharma y no sé qué cosa. No, es algo bien real, ¿sí? Bueno, ya. En el TDAH hay mucha deficiencia en las funciones ejecutivas, por lo que le estaba comentando, ¿no? Inhibición de la respuesta motora, muy trabajo, la velocidad de respuesta es muy variable, hay una versión al retraso. ¿Qué significa versión al retraso? Tengo mucho estrés relacionado a tener que esperar, en otras palabras, o esperar una recompensa, o esperar algo. Entonces, eso me genera mucho estrés. Pues, del tener que esperar me duele mucho, me cansa mucho, me duele, y entonces lo evito esperar. Entonces, trato de distraerme con otra cosa. Me paro de mi asiento, me doy mis dedos, saco el celular, me pongo a ver redes sociales, me pongo a ver mi YouTube, etcétera, ¿no? Eso es aversión al retraso. Y los síntomas pueden persistir con el tiempo, son más obvios en los primeros años de vida y pueden disminuir con el tiempo, sí, pero algunos los llevan hasta la adultez, ¿sí? Bueno, sí, la amígdala, la corteza prefrontal son las que están más afectadas. Epidemiología, voy a avanzar un poco para que me calce en el tiempo. La epidemiología es muy variable, depende de cómo yo lo mida. Entonces, no es tan fácil hacer una epidemiología. Por medio, por ejemplo, de autismo, alrededor de 1%. Pero depende del estudio, puede encontrar mucha variabilidad. 1% es 1 en 100. Otros estudios te ponen 1 en 36, sobre todo en países donde se busca más o se diagnostica más, ¿no? Estados Unidos, así, 1 en 36. Otras poblaciones tal vez menos del 1%, ¿ya? Prevalencia mundial, alrededor casi del 1%. En algunos estudios, pues esto más, mucho más. Pero pónganse, hagamos una especie de consenso acá que 1%, ¿ya? Pero con la idea de que sí, puede ser muy variable, depende de cómo yo lo mida, ¿ya? Que realmente hacer el diagnóstico de autismo, hay casos que son muy obvios y casos que no son tanto. Y a veces no hay sensibilización en cuanto al tema y dejo pasar el diagnóstico. Entonces estoy diagnosticando otra cosa, que diagnostico, no sé, discapacidad intelectual, pero no estoy buscando síntomas de autismo. Por tanto, estoy infradiagnosticando, ¿ya? En los estudios latinoamericanos, casi 2% en Chile, con mayor lo encontramos más en varones, aunque no significa que de verdad haya más en varones, sino que tal vez lo encontramos más allí, porque tal vez los síntomas son más obvios en varones y tal vez más sutiles en mujeres, ¿ya? En Perú no tenemos realmente datos muy precisos, ¿ya? Probablemente hay un subregistro realmente, ¿sí? Comorbilidades del autismo, pues hay varias. Discapacidad intelectual es una muy frecuente, alrededor de la mitad, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, depende de cómo lo mida, pero sí mucha comorbilidad con TDAH. El autismo, TDAH y otros neurodesarrollos son muy comórbidos, epilepsias, discapacidad intelectual y demás, pero TDAH y TEA hay mucha comorbilidad, alrededor de un 50%, dependiendo del estudio. Y del TH igualito, el TH sí es más frecuente, ¿ya? Aunque también va a depender del país y de cómo lo mide. Hay países donde 10%, o sea, uno de 10. Pero hay países donde no, tal vez es un 1%, sobre todo países europeos, ¿ya? ¿Es más frecuente en varones? Sí, porque en varones los síntomas son más predominantemente hiperactividad, entonces son más obvios. En mujeres tal vez predomina más la inatención, entonces no se busca tanto. Probablemente tal vez la prevalencia sea medio parecida, pero sí, es lo que se diagnostica, ¿no? Los síntomas pueden disminuir en la adolescencia, sí, pasa en muchos casos. Eh, para algún porcentaje de síntomas ya llegan a la adultez, ¿sí? Eh, en Perú, en Latinoamérica, está igual, 10%, puede variar. En Perú, ¿ya? También un 10% en un estudio del Instituto de Salud Mental, ¿ya? En Trujillo se encontró tal vez 9,7% a predominio del sexo masculino. En un estudio en escolares, ya son los datos que tenemos en Perú. TDAH es más fácil de diagnosticar que TEA. TEA puede requerir más batería de tiempo y de estudios y de formación, ¿ya? La hiperactividad con el tiempo puede disminuir y lo que tal vez predomina después es la distraibilidad, ¿ya? Hay mucha comorbilidad, les decía.
oposicionismo desafiante, casi el 80%, trastornos de conducta, 30%, ansiedad, depresión, también son muy frecuentes. O sea, si diagnostico TDAH tengo que buscar otras cosas, porque toda esta lista que les muestro acá puede ser, puede generar mucho, primero malestar en la persona y después muchos problemas. Entonces tengo que buscar otros problemas, sí o sí. Pero es complejo. No es como que diagnostico a alguien TDAH y ya está, no tengo que buscar más cosas. Trastornos del sueño también son muy frecuentes, ¿ah? Antes era un criterio diagnóstico, problemas del sueño con TDAH. Pero ya no es un criterio diagnóstico, ahora es una comorbilidad, pero es que es muy frecuente, casi la mitad o más, de hecho, hay problemas de sueño. Y a su vez, los problemas de sueño pueden generar síntomas de TDAH. Niños que roncan en la noche porque tienen las fosas nasales tapadas por un tema otorrinolaringológico, pueden dar síntomas de TDAH que mejoran cuando mejoró eso, ¿ya? Cuando mejoró la respiración en la noche. Ya, presentación clínica, muy variable, ya. En autismo, por ejemplo, puede haber en lo que son las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, poca inicio de interacción con otras personas, o sea, pues, no me acerco, no miro a los ojos, ya, no sonrío cuando sonríen, no imito el comportamiento, sobre todo en niños pequeños, los bebés pueden imitar mucho el comportamiento, yo les sonrío, me sonríen, les muevo la mano, mueven la mano, ya, no imitan. El lenguaje a veces es muy cortante, solo enfocado a mis propios intereses, ya, solo hablo de los temas que a mí me gustan. Tal vez no proceso señales sociales complejas, ¿no? No sé cómo entrar en una conversión, cómo salir de ella, es como, como que no lo proceso bien. Y eso me genera mucho esfuerzo, tratar de adivinar eso, y eso me genera mucho cansancio, entonces frustración, problemas de autoestima, en las deficiencias de la comunicación, no verbal. Por ejemplo, no expreso mucho mis expresiones faciales o no las entiendo bien, no comparto intereses, mi lenguaje corporal es un poco extraño, mi deterioro cuando ya es más grande puede ser más obvio, a nivel de grupo, o sea, individualmente me pueden ver a los ojos, pero cuando ya es grupo ya me cansa, son muchas sensaciones, de ahí en grupo tal vez ya no miro a los ojos, uso menos gestos, mis alteraciones de mi tono de voz, mis inflexiones de voz también pueden variar, ya, cuando estoy bajo estrés también tal vez ya no conecto bien. Porque tal vez sí enmascaro síntomas, ¿ya? Cuando no estoy relajado puedo enmascarar mis síntomas. Cuando estoy bajo estrés ya no los enmascaro y es más obvio, ¿ya? Otras manifestaciones, por ejemplo, en las relaciones sociales, poco interés social, o sea, como que no me acerco a interactuar, o interactúo muy poco, o lo hago muy forma muy torpe, o no mantengo el contacto, necesito jugar con reglas muy finas y soy muy niño, no comprendo qué comportamientos son apropiados, no comprendo la ironía, o las mentiras, o el sarcasmo, o las bromas. O puedo preferir tal vez hablar con grupos de personas con las que siento más afinidad, o me es más fácil, más pequeños, más mayores, ya. O quiero tener amigos, o sea, no es que no quiera amigos, tal vez sí quiero, pero no tengo un concepto muy obvio de lo que es la amistad. O sea, la amistad es algo recíproco y no lo siento yo así muchas veces, ya. Por ejemplo, en conductas estereotipadas están las estereotipos manuales, como los aleteos, o los chasquidos con la boca, o estar girando monedas, o llenando juguetes, o estoy repitiendo lo que me han dicho como Colalia. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a jugar. Ven aquí, aquí. Hola, Edson. Y yo repito, hola, Edson, ya. ¿Qué quieres tú? Tú, o sea, hablo en tercera persona. Tengo mucha resistencia a cambiar mi rutina. O sea, quiero ir al colegio por el mismo camino donde por siempre voy. Tengo rituales. Si no, me siento mal si no toco el timbre de la puerta antes de entrar. ¿Ya? Que se fue la luz, pero igual tengo que tocar el timbre porque si no me siento mal. Y ya no necesariamente eso es un trastorno obsesivo compulsivo, sino tal vez parte de un ritual. Mis intereses muy restringidos, ¿no? Puedo ser muy pequeño y estar apegado mucho a una cuerdita, o puedo ser muy grande y puedo pasarme horas haciendo mi horario, ya, o mi diario, ya. Perdón, problemas de la atención. Ya. Bueno, perdón, problemas de la atención, no prestas atención en los detalles, problemas para mantener la atención conjunta. En el TDAH estoy hablando ya. No parece escuchar cuando se le habla directamente, no sin instrucciones. Pues eso es distraibilidad. Eh, evita o se estresa realizar tareas que requieren un esfuerzo mental durante tiempo largo. O sea, puedo hacer tareas, pero me dices que haga toda la tarea y solo imaginármelo me estresa mucho, porque es mucho esfuerzo tener que concentrarme todo ese tiempo.
Pierdo cosas, pierdo objetos, pierdo mis colores, me lo tienen que comprar cada rato, los olvido, olvido mi casaca, mi lonchera, mi mochila, puedo olvidar cosas grandes frecuentes, mi tarea, ¿no? Lo olvido en la casa, lo olvido en el colegio, ya, niños, adultos también. Puedo ser muy impulsivo, soy muy inquieto, tengo mucha energía, me levanto en mi sitio, corro, trepo, no mido riesgos, soy incapaz de jugar muy tranquilo. De grandes es como que paro moviendo la pierna, tengo una sensación interna de querer moverme. No me muevo, pero por dentro estoy como que me quiero mover. Ya, es como si me impulsara el motor. Hablo mucho, interrumpo conversaciones. Quiero que ya que me des la información rápido. Hablo, respondo antes de que me termines de preguntar. No espero mi turno. Interrumpo conversaciones, interrumpo juegos, porque me es doloroso esperar. No porque yo sea malcriado, es que me duele esperar. Ya, es así. No lo hago de malo, es que me duele. Es como si yo tuviera la mano sobre una vela, la alejo. Ya, ya, es algo así, porque me duele. Entonces, lo importante de la detección es poder hacer intervenciones. Porque como estamos en el neurodesarrollo, a más tempranas las intervenciones, mejor efecto vamos a tener. ¿Ya? Eh, mm, Queremos mejorar las habilidades. Ya, entonces para hacerlo hay que buscar los trastornos, ya hay que buscar los problemas. Para eso el CRED nos ayuda mucho, pero un CRED bien hecho hay que buscar los hitos del desarrollo, bien buscados, bien detectados. Hay que ser curioso. Es mejor aquí pecar en exceso que en defecto, de verdad. Mejor es pecar en exceso que en defecto, ¿sí? Muy bien, para TEA, todos los niños que encontremos con alguna alteración en su neurodesarrollo, en su el habla, el motriz o lo que fuera, hay que derivarlos para una evaluación médica. Hay que derivarlos, ya, porque este problema del desarrollo puede deberse a problemas médicos, nutricionales, sociales, etcétera, tiroides, hormonales. Entonces, mm, para, para el MINSA, el TEA puede diagnosticarse buscando pero puede detectarse buscando algunos instrumentos de tamizaje, concretamente el MChat. No es el único tamizaje que existe, pero es el que propone el MINSA, ya es el documento de TEA, el MChat. Luego les comento un poco sobre eso. Hay que evaluar mucho su desarrollo, el contexto familiar, social. Hay que hacer una evaluación clínica, idealmente por todas las especialidades que involucren pediatría, psiquiatría, neuropediatría, pediatras especialistas en desarrollo. Concretamente los que hacen diagnóstico de TEA son, o de trastornos de neurodesarrollo en general, pues son psiquiatras, idealmente psiquiatras de niños y neuropediatras, ¿ya? Hay que hacer una historia clínica muy completa, con todos los hitos del desarrollo que se puedan recoger, y el examen físico, hay que buscar todo en el examen físico, problemas hormonales, de crecimiento, óseos, rasgos dismórficos, etcétera. Los exámenes de laboratorio son útiles para buscar otras patologías. No hay un examen de laboratorio o de imagen que me haga el diagnóstico, o de neurofisiología que me haga el diagnóstico ni de TEA ni de TDAH. Es para descartar otras cosas, ¿ya? Por favor, sí, hay que buscar habilidades intelectuales, discapacidad intelectual hay que buscarlo, problemas académicos, habilidades del lenguaje y la comunicación. Hay pruebas, no voy a hablar de cada una de las pruebas. Pero eso es importante que existen para hablar, para evaluar las habilidades académicas, las habilidades intelectuales, las habilidades del lenguaje, habilidades motoras, conducta adaptativa. Esto ya lo manejan especialistas, ¿no? Psicólogos especialistas en esto. Habilidades, el perfil sensorial. Les decía que puede haber síntomas sensoriales muy frecuentes en trastorno del espectro autista. No siempre, pero es un síntoma frecuente, ¿ya? Entonces, ¿qué es perfil sensorial? Evaluar en qué área soy más o menos sensible, hiper o hiposensible. Porque eso, si soy hipersensible, puede significar que esas cosas me generan mucho estrés. Hipersensible a los sonidos. Entonces tengo que ver qué tan sensible soy a eso para tratar de ver qué hago. O me desensibilizo, o lo aprendo a tolerar, o lo evito también, ¿ya? Para ahorrarme ese estrés. Sí, hay que evaluar el estado físico, la socialización. Todo eso hay que evaluar, ¿ya? Evaluaciones neuropsicológicas, si quiero evaluar un temas neuropsicológicos, también es importante llegar a hacer. Hay que descartar problemas de aprendizaje y demás. Exámenes auxiliares. Les decía que no hay un marcador biológico para ningún trastorno del neurodesarrollo, este, mm, pero los otros estudios me ayudan a descartar otros problemas, que epilepsias y demás, ¿ya? O sordera.
El MChat es un tamizaje de 20 preguntas que busca hacer una detección de síntomas de autismo. No hace el diagnóstico, ¿ah? Solo es un tamizaje que valore el riesgo que una persona tiene de presentar autismo, ¿ya? Entonces, busca ser muy sensible. No tan específico, sino ser muy sensible, ¿ya? Está diseñado para realizarse en niños entre año y medio y 30 meses. Más, ¿ya? Ahí ve, ahí ve, dale. Ah, gracias. Perdón. Bueno, 16 meses y 30 meses. Ya ese es el periodo en el que es más válido utilizar el mechat. Ya. Después de eso ya pierde un poco de validez. Y antes de eso ya peca de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de esos meses hacemos el mchat según la norma. Son 20 preguntas, les decía. La mayor parte de preguntas, cuando la respuesta es no, no hace tal cosa, es un riesgo de TEA, salvo en las preguntas 2, 5 y 12. Entonces, pueden ser en máximo 20 preguntas y un mínimo de cero, o sea, de 20 puntos y mínimo de 0 puntos. Bajo riesgo, una puntuación entre 0 y 2. Si abuelo un niño y tiene un bajo riesgo, pues no hago nada, pues que siga con su vida, todo genial. Le sigo haciendo su estimulación, todo lo que tenga que hacerle, pues, ¿no? Pero si es un riesgo medio, puntos entre 3 y 7 puntos, tengo que, es hacer sí o sí, mandar una... En realidad lo que debo hacer cuando es un puntaje medio, tengo que derivar una evaluación médica y volver a hacer el tamizaje un mes después, ¿ya? Y para volver a revelar esos puntos en los que ha fallado. Y si en el puntaje nuevo, esos puntos, sale un puntaje de 2 o más, tengo que ya evaluarlo para hacer descarte específico de autismo. Tengo que descartar, lo mandaré a un psiquiatra, neuropediatra, etcétera. Si el riesgo es alto, o sea, de 8 a más, ya es, sí o sí, ya lo mando de frente, no espero hacer, no espero, o sea, espero ya llamando para un descarte de autismo, sí o sí, ya. Pero eso es para hacer el tamizaje. Si ustedes tienen un niño al frente suyo que piensan que probablemente tenga TEA, eh, o un trastorno en el desarrollo, pueden, ¿saben qué? Obviar el MChat. O sea, si algo les dice en su corazón que este niño probablemente tenga TEA, da igual el puntaje del MChat que haya salido. Mándenlo igual a la depresión por el especialista. Porque otra vez, repito, es mejor pecar en exceso que de defecto. ¿Ya? Estas son las 20 preguntas. No voy a mencionarlas porque es un tema largo. El TDAH, según para la OMS, está un poco desactualizado el MHGAP, ya, para ser sincero. Este es del 2018. Pero es la que aún está vigente en español. Y hay una versión vigente del MHGAP, versión 3 del 2023, pero está solo todavía en inglés. Y no está tan bonita como esta. Pero en realidad todavía es vigente lo que menciona, ¿ya? Si el niño es muy activo, inquieto, se distrae, se mueve sin cesar, sea niño o adolescente, hay que buscar síntomas. Ya hay que buscar si el síntoma está solo en la casa, o está solo en el colegio, o está en ambos lados. Para hacer TDAH tiene que estar en varios contextos, ¿ya? Si lo tiene al menos 6 meses, si le genera mucha disfunción, o si es mucho malestar. Si no tiene esas cosas, puede ser solo problemas de conducta, pero si ya hay algo de eso, puede ser TDAH y hay que descartar otros problemas, problemas tiroideos, infecciosos, dolores. Los dolores pueden ser que un niño esté irritable, inquieto, ¿ya? Este, y ya, ¿no? Una vez el TDAH hay que ya hablar con la familia, hacer orientación, psicoeducación, terapias y medicamentos si es que el especialista, el psiquiatra o el neuropediatra lo ve por conveniente. Hay muchas escalas para evaluar TDAH. Las más frecuentes son el Conners, pero no es la única. Ya el Vanderbilt es otra. También hay escalas que son utilizadas para adultos. Las escalas no reemplazan la evaluación clínica, ya, pero sí ayudan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Descartando otras causas posibles y que cumplan los criterios. Para el autismo, ahí están los criterios de la OMS y del DSM-5, que es los americanos. Tiene que haber déficits en lo que les he dicho, en la comunicación, en intereses restringidos, alteraciones en la reciprocidad, como les he comentado, algunos ejemplos, en los comportamientos no verbales
Y en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones tiene que haber al menos un síntoma de estas tres. O sea, debe haber al menos tres síntomas, uno de cada uno, al menos. Y en el criterio B debe haber de los cuatro que les muestro, al menos dos, dos o más, ¿ya? En el presente o en el pasado, porque ha pasado el tiempo, tal vez ya no tengo o no se ven muy obvios los síntomas, pero si los tuve en el pasado, valen para hacer el diagnóstico, ¿ya? Los síntomas están en el primero de desarrollo, generan deterioro y no se explican por otra cosa. Los niveles, los famosos niveles, son tres. Los niveles básicamente solo se asocian, solo mencionan el nivel de apoyo o ayuda que necesita una persona, ¿ya? En la comunicación social y demás. Nivel uno requiere apoyo. Nivel 3 requiere mucho apoyo. Es como que apoyo en casi todo, sea en la comunicación social o en las conductas restringidas. Y nivel 2 es un apoyo intermedio, ¿ya? Pero no es propiamente un nivel de gravedad, solo el nivel de apoyo que necesita una persona. Y por supuesto con el tiempo puede variar, ¿ya? Como este es el diagnóstico, igualito con criterios. Aquí solo lo que te estoy mencionando, los criterios que pone la OMS en el CIE 11, ¿ya? Este, tiene que haber esos síntomas de inatención, hiperactividad y o hiperactividad en impacto y un impacto negativo de hechos antes de los 12 años, que son en más de un contexto, ¿ya? Y no se explican por otra cosa. Y también hay variedades, inatento o impulsivo o combinado. Pues ahí sí hay una gravedad leve, pocos síntomas, alteraciones menores, grave, muchos síntomas, marcado desfuncionamiento o deterioro, y moderado, pues un intermedio, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, pues hay varios: desarrollo intelectual, trastornos psicóticos, oposición desafiante, exposición intermitente, aprendizaje, reactivo del apego, autismo, depresión, ansiedad, trauma, bipolar. Hay una lista grande de diagnósticos diferenciales para el TDAH. Intervenciones, y con esto voy acabando. Hay que hacer intervenciones en general para poder desarrollar oportunamente. Hay que trabajar mucho con la familia. Casi todas las guías hablan de hablar mucho con la familia. Mucho con la familia, consejería, apoyarlos, ayudarlos, no hacerlos sentir culpables, sino al contrario, empoderarlos, hacerlos sentirles seguros, ¿ya? Mucho ahí participa todas las especialidades que él cree de enfermería, medicina, pediatría y demás. Terapias que pueden ser útiles hay varias: terapia de lenguaje, ocupacional, integración sensorial, aprendizaje. Hablo de TDAH y de TEA, pero sobre todo para TEA estas últimas. Terapia física, terapia cognitiva, terapia de modificación de conducta, habilidades de crianza, depende de cada caso. Hay que individualizar el tratamiento. Participan muchas disciplinas, obviamente, ya por todas las comorbilidades que puede haber. Los medicamentos, no hay un medicamento para TEA, no lo hay, solo hay para, puedo dar medicamentos sin un síntoma asociado. Que si hay TDAH, irritabilidad o ansiedad, hay medicamentos para eso, pero no hay medicamento para TEA. No, no todavía, ya, no existe aún. Hay que aprender a manejar el estrés. O sea, todas aquellas situaciones que son emocionalmente muy molestas, problemáticas para una persona, hay que aprender a manejarlas. Y ahí ayudamos, por ejemplo, manejando las crisis, bajando ese estrés. Ya, el niño es como que pierde el control de sí mismo. Es muy agobiante. No es malcriadez, ¿ya? Nosotros ayudamos a bajar esa crisis bajando ese estrés, ¿ya? A veces hay autolesiones cuando hay mucho estrés. O se balancean, o se cierran, o escapan. Bajamos el estrés, mejoran las crisis. Es complejo hacerlo, para eso hacemos mucha terapia, ¿ya? Pero en resumen, a mí me gusta estos dos. Hay que poner atención a lo que está pasando, mentalizar, o sea, imaginar lo que esa persona está sintiendo, automentalizar es lo que yo estoy sintiendo y regular, o sea, hacer algo para bajar ese estrés en esa persona. En resumen, ¿ya? Tal vez otro día podríamos hablar en conjunto de todo cómo se hace esto. No me enojo, si me enojo no voy a bajar el estrés, voy a estresar más. Ya no grito, no hiero, no le digo, lo haces para molestarme, le digo, por tu culpa no hago eso, no digo eso, ya. No le dijo, deja de llorar, vete a tu cuarto. No, trato de calmarlo, ¿ya? Muy bien. A veces un abrazo puede ser muy, muy relajante. Hay que escuchar tu cuerpo, toma descansos, ¿ya? Voy a mencionarles solo ahora ya para acabar, porque se me acabó el tiempo. Las medicaciones, ¿ya? ¿Ya? Sobre todo ya en niños de 6 años. Niños menores de 6 años, para TDAH al menos, prefiero primero hacer intervenciones conductuales. Solo medicación, si es que ya peligra la vida de ese niño, ya si no le doy. Pero si no, a partir recién de los 6 años. Y hay medicamentos estimulantes y no estimulantes. Los estimulantes son el metilfenidato y los no estimulantes para la tomoxetina y otros más, ¿ya? De primer arranque, el metilfenidato. No todos los niños van a requerir medicación, pero
pero requiere mucho seguimiento. Hay que ser muy especialista y conocer bien el medicamento para poder indicarlo, ¿ya? Em, Metilfenidato es el estimulante y atomoxetina y otros son no estimulantes. De primera línea, el metilfenidato. Hay que hacer evaluaciones cardiológicas, puede bajar el apetito, puede generar cefalea, el metilfenidato, puede dar náuseas, atomoxetina también, ¿ya? Puede generar insomnio, hay que conocer bien el medicamento, pero lo tiene que dar un especialista. Muy bien, ahora mis conclusiones son estas. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo muy heterogéneo. Hay que individualizar cada caso. Hay que trabajar y estar en todas las guías con la familia, el entorno, el colegio, la comunidad. Hay que ser empáticos, hay que ser pacientes, hay que practicar la empatía y la paciencia. La medicación no es para todos, puede ser muy útil, pero de forma muy limitada. Y hay que trabajar con todas las disciplinas que pueda hacerse. Oye, perdón por excederme en los minutos. Muchas gracias.